Bueno muchachos, entonces el día de hoy vamos a aprender a realizar una página de logueo o de autenticación asociada a GWT. En realidad lo que vamos a hacer acá no tiene nada que ver con GWT, es algo más teniendo en cuenta el trabajo que hace Java, un Java Server Page común y corriente. Lo vamos a realizar y vamos a hacer la forma de que si no está autenticada la persona en el sistema, no muestre o no cargue las páginas que van después de la autenticación. Entonces, para que eso pueda ser posible, tengo que coger este archivo que tenemos acá llamado gwtbinderclasse.html y cambiarlo para que la extensión no sea HTML y no JSP. Las páginas JSP son páginas son archivos que se ejecutan en el servidor y que envían el resultado al final al cliente, ¿cierto? Después de la ejecución. Las HTML son páginas estáticas, como ustedes ya lo saben. Las JSP son páginas dinámicas. Entonces vamos a coger este archivo, perdón, y le vamos a cambiar el nombre para que sea .jsp. Al convertirla en JSP nos da la posibilidad de poderle colocar embebido código Java al interior pues, del embebido o al interior del código HTML. Entonces allí vamos a trabajar varias cosas. Antes de eso, vamos a crear un servlet. Un servlet es también otro concepto de Java Server Page que nos posibilita que el código se ejecute en el servidor y que el servlet envíe la respuesta de la ejecución al cliente, o sea, al HTML, ¿cierto? O haga ciertas operaciones, puede ser que le diga recargue la página que me llamó, o puede ser que le diga vaya cargue esta página X, ¿cierto? Pero es un servlet, es como una pieza de código que se ejecuta al lado del servidor y como tal realiza las operaciones que uno quiera. Esos servlets sí son clases Java normales, ¿sí? Entonces yo al venir acá lo voy a crear aquí en el paquete server, porque como ya les dije son cosas que se ejecutan al lado del servidor, es todo lo que es server, es al lado del servidor. Le voy a decir new y aquí va a aparecer la opción servlet y allí le coloco un nombre al servlet, ¿cierto? El nombre del servlet va a ser login servlet, pongámosle así por ejemplo, pongámosle que se llame login servlet. Servlet. Listo. Siguiente. Y le voy a decir que el mapeo a ese servlet, o sea, la forma que van a poder acceder a él a través de la URL es utilizando el login servlet, ¿cierto? Y el nombre del servlet se llama login servlet. En esta opción del wizard, o en este paso del wizard, lo que está realizando en realidad es agregando en el web.xml, en el archivo descriptor de la aplicación, el servlet para que pueda ser accedido desde fuera de la aplicación por medio de una llamada HTTP. Listo. Entonces ahí yo le digo, el mapeo va a ser login servlet y el nombre del servlet va a ser login servlet. Y listo. Y aquí me dice, ¿a qué método va a responder? ¿Al do get o al do post? Dejémosle que responda a los dos. ¿Cierto? Y final. Bueno, aquí me generó el código, ¿cierto? Vacío del servlet. Voy a agregar un método adicional que se llama procesar login. Protected void procesar login. Que pide como parámetros estos mismos dos que piden el toPost y el doGet, el HTTP Server Request y el HTTP Server Response. Esos dos métodos lo que hacen en realidad es responder a las peticiones
HTTP que le hagan a esa página o a ese server. Entonces yo aquí voy a decir que este servlet que voy a implementar acá responde a esos dos métodos, ¿sí? Y voy a definir entonces una variable tipo string llamada username. Recuerden que lo que estamos haciendo es una página de autenticación. Entonces al otro lado en el cliente van a tener un formulario con nombre de usuario y contraseña, ¿cierto? Esos datos al darle clic en guardar o en enviar van a ser enviados a este servlet los va a recibir y los voy a poder procesar tranquilamente con los datos que llegaron. Entonces yo aquí voy a decir que voy a recibir el nombre de usuario en esta variable llamada username, y para recibirla o para poderla sacar, coger, le digo que la obtengo del request, que es la variable con la que me llegan los datos de la petición. Request.getParameters para obtener el parámetro que me envía, y el parámetro debe tener un nombre. Ese nombre debe coincidir con el nombre que yo le defino en la página JSP. Yo le voy a decir acá entonces que el parámetro se llama usuario, ¿sí? Y voy a hacer lo propio o lo mismo con la contraseña. Voy a obtener la contraseña acá, contraseña, y aquí le voy a decir que este parámetro se llama PWS. Listo. Ahora luego de hacer esto, pues ya vengo yo y valido el usuario. Yo no recuerdo si por acá tengo en el Spring con qué validar ese usuario. Por acá voy a mirar en el Spring si tengo un método de la lógica del negocio. De hecho no lo tengo, toca implementarlo para validar. Aquí debe estar en el usuario, en el DAO, un método de obtener solamente el login, ¿cierto? Yo podría hacer un método que valide ese usuario. Yo lo que voy a hacer aquí en este momento es que voy a aprovecharme de un código que ya tengo de otras clases para hacer esa validación. Entonces voy por acá a buscar ese código y les voy a montar esto que tengo de otra clase. Parece ser que esta no es. Aquí tengo usuario DAO. Este usuario DAO tiene aquí un método llamado obtener el usuario basado en su login. Voy a coger esa definición de la interfaz y la voy a pasar aquí a mi código, ¿sí? Ya lo tenía. Ese método ya lo tengo. Entonces no necesito volverlo a hacer en el DAO. Lo que necesito hacer es en la lógica del negocio implementar ese método. Pasa que aquí usuario viene login.ipl, aquí está, y tengo el método validar, ¿sí? Voy a copiarme este código porque sí lo necesito. Es más, me voy a copiar la clase completa y la voy a llevar a mi proyecto. Si el computador me responde, pues hoy. Entonces acá
pego la clase completa, ¿cierto? Para que nos quede bien hecho, voy a crear también la interfaz que no está creada. Entonces voy aquí a crear usuario service, lo va a llamar. Una nueva interfaz llamada usuario service. Y aquí le defino ese método. Un método que se llama validar, que pida nombre de usuario y contraseña y que me retorne la excepción IW dado exception. Listo. Y aquí en usuario service BL lo va a llamar. Esta clase le va a cambiar el nombre. Usuario service impl, voy a poner así. Le voy a decir que implemente usuario service. Y aquí ya tendría yo entonces mi método validar, pide nombre de usuario y contraseña, me retorna esta excepción, ¿cierto? Y este método obtener no estoy seguro si lo necesito, vamos a comentarlo por ahora, vamos a ver si lo necesitamos más adelante. Y requiere una clase adicional que se llama cifrar. Esa clase también está en ese proyectico que yo les tengo. Lo que hace es, como su nombre lo indica, cifrar la contraseña. Las contraseñas uno no las puede guardar, no es recomendable por cuestiones de seguridad guardarlas tal cual como me llegan desde como las digita el usuario, sino que la idea es que esas contraseñas se cifren, se guarden de otra manera. Entonces yo voy a coger esta carpeta llamada encode y les voy a mostrar qué tiene internamente. Voy a copiar aquí en util. Cambiar el nombre. Y ahí en encode tengo una clase llamada base64coder, que es una clasecita que lo que hace es pasar a base64 un string, ¿cierto? Con una cantidad de funciones. Básicamente esto lo encontré en internet. Entonces lo que hace es codificar en base64 el string que yo le pase, y la otra que se llama cifrar, que lo que hace es, utilizando el MD5, el método de cifrado, el algoritmo de cifrado de MD5, el string que me pase y me lo entrega en ese base 64, ¿cierto? Básicamente eso es lo que hace esta función. Entonces ya yo tengo acá cómo cifrar la contraseña. Y por aquí hay un error. ¿Y qué pasa? Miren, tenga el nombre de usuario y la contraseña, ¿cierto? Con ese nombre de usuario con ese login obtengo el usuario, ¿cierto? Ahí al obtener el usuario obtengo el objeto completo del usuario, incluyendo la contraseña cifrada en base de datos. Y si la contraseña, si el usuario es correcto, o sea, si no me retornó nulo, ¿cierto? Entonces le digo que obtenga la contraseña y pregunte si es igual a la contraseña que me llegó como parámetro cifrada. Si no son iguales, retorna false, o sea, no es la contraseña correcta, de lo contrario retorna true. Eso es lo que hace esta función validar, retornar falso o verdadero si la contraseña del usuario coincide, ¿cierto? Obviamente consultando en base de datos. Ahora yo tengo que venir acá al archivo de configuración de Spring. Venga, yo miro una cosa acá para no irla a embarrar. ¿Dónde está? A ese archivo de configuración de Spring y definir ese bin para poder que sea visto desde la otra, lo puedo obtener desde el otro lado. Entonces yo aquí vengo y le digo que voy a definir ese bin
un bin llamado usuario service, ¿cierto? La clase es usuario service. Y lo único que requiero, la propiedad que requiero es el usuario dado para obtener el usuario. Mire que aquí debe aparecerme, si este computador me responde, la propiedad de usuario dado. El usuario service InPL debo tener una función que sea get usuario dado. Get usuario dado y set usuario dado. Lo que pasa es que usuario dado está con mayúscula todo, el dado. Entonces por eso es que no lo encuentra. La propiedad llamada usuario dado hace referencia a usuario dado que está acá. Listo. Ya tenemos ese bin ahí definido. Ahora lo que debemos hacer es venir al servlet y obtener la referencia de ese bin, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a obtener? Igual a como lo obteníamos o lo hicimos en el servlet que hicimos para GWT. Aquí en cliente service InPL utilicé el servlet context y el application context para obtener esa referencia. Incluso me sirve este. Entonces aquí en login servlet hago lo mismo. Obtengo el servlet context desde el servlet context del servlet que estoy trabajando, ¿cierto? Al que cuando esta clase extiende desde HTTP servlet, ya ese método lo tengo ahí definido. Luego obtengo el web application context y luego obtengo no cliente service, porque yo no necesito cliente service, sino que necesito es usuario service. Usuario service, y le voy a decir que para que me le haga casting acá a usuario service, y voy a obtener el bin que se llama usuario service. Aquí en el archivo de configuración de Spring lo acabé de crear, usuario service. Listo, ya tengo entonces mi usuario service para poder hacer la validación. Voy a agregar por aquí un try para capturar excepciones y voy a preguntar sí, ¿cierto? Usuario service, o sea, la función, el objeto usuario service punto validar, ¿cierto? Y voy a validar el nombre de usuario y la contraseña. Si eso es correcto, o sea, si me valida bien, entonces sí necesito obtener el usuario, los datos del usuario. ¿Sí? Entonces voy aquí a usuario service InPL y voy a descomentar este porque sí necesito esa función para obtener un usuario. Bueno, y voy a definir esta función también aquí en la interfaz de usuario service. ¿Listo? Ya tengo mi función obtener, que lo que hace es entregar al usuario dado el login. No hace más nada. Y entonces ya aquí en el login servlet puedo obtener, ¿cierto? Entonces va a decir usuario, llévele usuario service punto obtener, y voy a enviar el username. Listo. Y voy a llenar un DTO que voy a crear enseguida con los datos del usuario. ¿Qué necesito yo del usuario? Necesito el usuario, el nombre completo de esa persona, de pronto para mostrarlo en la interfaz, y el rol que tiene, para jugar con el rol, para conociendo el rol,
saber qué puedo hacer en el sistema. Sabiendo el rol de la persona, pues voy a tener claro qué puede hacer esa persona en el sistema. Entonces voy a crear por aquí un DTO en el proyecto de GWT en el shared, y voy a crear una clase que se va a llamar usuario GWT. Esa clase le voy a decir que implementa serializable. Recuerden que debe implementar serializable. Y voy a decirle que tiene voy a decir que tiene una variable llamada usuario. Voy a tener una que tiene nombre completo. Voy a decir una que llama error. Con esas tres puedo trabajar, creo. Y voy a generar los getter y setter. Muy bien. Y ahora sí puedo utilizar ese usuario GWT, acá. Usuario GWT, llévele new, usuario GWT. Y lo lleno. Usuario GWT punto set usuario. Le voy a decir que el usuario ahí es username. Usuario GWT punto set nombre completo. Entonces ahí le digo que la variable usuario punto get nombre concatenada con la variable usuario punto get apellidos. Y también le va a pasar el rol usuario GWT punto set apellidos, perdón, set rol. Le digo que me pase usuario punto get rol punto get nombre del rol o código del rol. Con el nombre no hacemos nada, es con el código. Listo. Ya teniendo la variable usuario llena, lo que hago es poner en sesión un atributo para que pueda ser obtenida desde cualquier parte de la aplicación, ¿cierto? Si yo tengo una variable en la sesión del servidor, entonces yo luego puedo hacer referencia a esa variable en alguna parte de la aplicación. Entonces yo le digo que debo definir por acá primero la sesión, ¿cierto? Eso es un HTTP session. Voy a llamar sesión y le digo que la sesión lo obtenga desde el request.getSession. Listo. Y aquí luego puedo decirle sesión punto set atribute. El atributo debe tener un nombre. Yo le voy a poner que ese nombre es usuario conectado. Y el valor va a ser ese objeto llamado usuario GWT. Y ya tengo ahí en sesión para poder acceder a él en cualquier parte algo. Si la contraseña o el usuario es incorrecto, o sea, si la validación no fue satisfactoria, entonces yo debo avisarle al usuario que le falló. Entonces yo voy a decir que voy a poner en usuario conectado, o sea, en esta variable de sesión, un valor nulo, ¿cierto? Porque el usuario no se conectó y el objeto no estaba lleno. Además de eso, voy a mandar un mensaje en otra variable de sesión llamado datos inválidos,
y le voy a decir usuario o contraseña no válidos. Listo. Y por último, pues si hay una excepción, que la excepción va a ser de tipo IW exception, le voy a decir que me ponga en la sesión, en el dato inválido, el mensaje de error que me retornó la excepción. Listo. Y ya tenemos nuestro servlet creado, ya tenemos nuestro servlet configurado. Vamos un repasito al servlet. Obtiene el nombre de usuario y la contraseña desde el request, o sea, desde lo que enviaron como parámetros en la petición, ¿cierto? Obtengo el bin desde el Spring, o sea, desde el archivo de configuración de Spring llamado usuario service, ¿cierto? Luego valido con ese usuario service, con ese bin de Spring, si el nombre de usuario y contraseña son válidos. Si son válidos, entonces lleno un objeto de tipo usuario GWT y lo coloco en sesión. Si no, entonces pongo nulo en ese usuario que debo poner en sesión para que no vaya a quedar ahí de pronto con datos viejos. Y en una variable de sesión llamado datos inválidos, pues entrego el usuario y contraseña. Digo, usuario y contraseña no válidos. Listo. Ahora voy a hacer la forma que desde este doPost o este doGet sea llamado esta función procesar login. Entonces yo lo voy a llamar desde el método doGet por ahora. Si yo más adelante implemento el método doPost, pues simplemente lo pongo ahí. Voy a poner en el doGet. En el doGet para hacer llamada get y no post. Entonces acá yo le voy a decir que llame procesar login con el request y responde de esa misma función. Luego le voy a un string, lo voy a llamar referer, para obtener la referencia de la página que llamo este servlet, ¿cierto? Con esta instrucción request.getHeader y le digo que el header me saque el atributo referer, ya obtengo referencia de la página o de la página que fue llamado. Y yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a enviar como respuesta que me redireccione cuando llame el servlet y todo salga bien a ese mismo referer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a mandar hacia la misma página que fue llamada, ¿cierto? Va a ser como una recarga de la página que me llamó. Ahorita les explico con qué objetivo hice eso. Listo nuestro servlet. Ahora me voy a regresar nuevamente a mi login, mi página JSP que definí hace rato. Ahí en esa página JSP voy a hacer la siguiente lógica. Entonces aquí ahorita esta clase, esta página la cambié de HTML por JSP. Y aquí puedo colocar embebido el código HTML que yo quiera. Perdón, el código Java, porque la cambié a JSP. Entonces aquí, para yo embeber código Java, pues utilizo esta etiqueta porcentaje, y cuando se encuentra el compilador esta etiqueta, ya sabe que por dentro va a ir código Java y lo comienza a procesar como tal. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Voy a obtener de sesión. Recuerden que yo en sesión, en el servlet, había colocado un atributo llamado usuario conectado. Entonces yo voy a obtener de sesión, te digo sesión.getAtributo y lo voy a llamar usuario conectado. Si este es diferente de nulo, quiere decir que el usuario se conectó, ¿cierto? Porque si es nulo, pues vamos acá. Si es nulo,
Cuando lo pongo nulo es porque no se ha conectado o porque falló algo. Entonces, si es diferente de nulo, mire que lo que estoy viendo aquí es código Java común y corriente. Entonces, creo una variable llamada usuario GWT que es del mismo tipo que definí ahorita y le llevo ese atributo que está ahí. Le digo que me lleve esa variable. Aquí tengo que hacer un casting porque eso aparece como un object, ¿cierto? Entonces yo hago el casting acá para que él sepa a qué tipo de datos debo conectar. Listo. Entonces, si está conectado, creo esto, ¿cierto? Mire que aquí voy a dejar abierto la llavecita. Quiere decir que todo el código que vaya de aquí hacia abajo va a ser para este if. Listo, para que lo tengan en cuenta. Luego de eso, este lo va a llamar usuario GWT, si está bien. Luego de esto, mire que ya por fuera voy a crear un tipo de script, ¿cierto? Una sección de código de scripting para, para la página. Esto ya es HTML normal. Y ahí voy a decir que me cree una variable JavaScript, lo creo con var, le voy a llamar user_in_session. Y ahí voy a crear una variable normal en JavaScript, esto no tiene nada de raro. Le voy a decir que esa variable está compuesta por una primer atributo llamado login. Y ahí le voy a pasar el usuario conectado. Entonces mire que yo aquí puedo beber, ¿qué se hizo esto? Puedo beber código Java nuevamente. Y aquí le digo que me traiga este usuario punto get usuario. Voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí voy a agregar una coma para agregar el nombre completo. Get nombre completo. Y hago lo mismo para el rol. Listo. Ahí tengo una variable en JavaScript con 3 atributos: login, nombre y rol. ¿Sí? Luego de eso, pues entonces dejo que cargue. Debo de pasar esta cosa acá, esta sentencia de JavaScript que me llama el código GWT, la voy a pasar para acá. ¿Para qué? Para que eso no me vaya a poner después que me cargue lo de GWT sin que haya cargado el usuario. ¿Listo? Listo. Ahí ya creamos el usuario. Vamos a dejarlo así por ahora, sencillito, sin mucho cuento, para que no nos enredemos. Y que cargue el div contenido. Cierro la llavecita. Mire que estoy cerrando esta llave. Esta que no sé por qué la voy a abrir por acá. Cierro esta llave y le coloco el else, ¿cierto? Pero para cerrarla, para poderla cerrar, tengo que meter eso dentro del código Java como tal, ¿sí? Y en el else, mire que ahí me queda nuevamente la llavecita abierta, no la he cerrado, y ahí voy a meter código HTML común y corriente. Ahí que voy a crear yo, voy a crear un formulario para pedir la autenticación. Eso lo voy a copiar para que nos rinda. De por acá hay otro ejemplo que tengo. Ejemplos de biblioteca clase var cliente.jsp y lo voy a copiar de acá. Mire que aquí está una tabla HTML común y corriente
una tabla HTML, ¿cierto? Con un border de 0, sin espacios y alineada en el centro. Define un formulario, ¿cierto? Que va a ser invocado mediante el método post, y el action o la acción que va a realizar cuando sea llamado el post del método, el doPost, va a ser login servlet, ¿cierto? O sea que él va a llamar una página o una URL llamada /login servlet, y recuerden que eso lo habíamos definido en el web.xml. El login servlet, ¿qué hace cuál? Cuando hace eso, llama automáticamente este servlet. ¿Listo? Aquí creo otra tabla internamente, pues como para ponerla ahí medio agradable. Coloco el label nombre de usuario, luego coloco un input tipo text llamado usuario, ¿cierto? Para que digiten ahí el usuario. Lo mismo con la contraseña, este lo llamo password, ¿sí? Voy a ver una cosa acá. Mire que los parámetros o estos inputs tienen que tener el mismo nombre, nombre usuario, nombre PWS, que yo le puse acá para poderlos invocar, usuario y PWS. ¿Cierto? Luego, si en la sesión existe el atributo datos inválidos diferente de nulo, entonces muestro un label que me diga que hay en datos inválidos. ¿Sí? Y por último coloco el botón submit, que al darle clic me va a llamar este servlet. ¿Sí? Y luego de esa tabla, pues ya cierro yo la llavecita para hacer referencia a que estoy cerrando este else. ¿Listo? Ahí tengo ya mi login creado. Entonces, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver. Cuando la primera vez que yo ingrese a la página, ¿cierto? La primera vez, vamos a preguntar, ¿usuario conectado es diferente de nulo? No, es nulo, porque no he ingresado ahí, entonces esa variable de sesión no existe. Y si no existe, esto me entrega nulo. No la he creado todavía. Entonces, no está conectado. Entonces, como no está conectado, se viene para el else y me muestra el formulario de autenticación. Cuando yo digito el formulario de autenticación y le doy clic en el botón login, me va a llamar esta función, este servlet llamado login servlet, o sea que va a hacer referencia a este, y va a llegar, va a obtener nombre de usuario y contraseña desde el request, lo va a validar contra la base de datos. Si es válido, lleno un objeto de tipo usuario GWT y lo coloco en sesión. Si no es válido, entonces ese usuario GWT o ese usuario conectado es nulo, y coloco un mensaje diciendo por qué fue inválido la conexión, ¿cierto? Porque pudo haber sido que ocurrió un error o porque el usuario y la contraseña no eran válidos, ¿cierto? Cuando pasa eso, yo le digo, bueno, entonces vaya y llámeme y mande la respuesta nuevamente a la página que me mandó, que me llamó. Entonces va a venir nuevamente aquí a GWT Binder clase, la va a volver a cargar y va a volver a preguntar, ¿usuario conectado es diferente de nulo? Sí, porque ya sí se pudo conectar y ya validó. Entonces, cuando es diferente de nulo, lleno una variable JavaScript llamada userInSession. Ahorita les muestro para qué hago eso. Cargo el JavaScript de GWT, ¿cierto? Del módulo GWT que tengo definido acá, y cargo inclusive mi ID, mi div, para que ponga ahí las cosas. Y listo, ya estoy conectado con GWT. Vamos a correr esto a ver cómo nos va. Listo, ya nos corrió la aplicación. Vamos entonces a copiar esto y a llevarlo aquí al navegador para que miremos lo que hicimos. Miren, lo que les decía. Primera vez trato de ingresar, no encontró la variable usuario conectado o es nula. Entonces me muestra el formulario, nombre de usuario y contraseña. Nombre de usuario y contraseña. Y le digo clic en el botón login. Ahí se fue a validar. Ah, no encontró login servlet.
¿sí? No encontró el server llamado login server. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Eso nos damos cuenta. Mire que el error es 404. 404 es página no encontrada, ¿cierto? Vean, not found. Entonces yo voy a venir acá a mi web.xml y voy a mirar qué fue lo que hice mal. Ah, no la creó. No la creó acá. Yo sé qué fue lo que pasó. Esto por aquí está un poquito loco. Entonces vamos a crear ese servlet nosotros. Creémoslo manual ya que no nos lo creó, no nos colaboró. Le decimos que el servlet se llama login servlet, ¿cierto? Que la clase que responde a ese login servlet es esta. Entonces vamos a decir que está en el paquete server y se llama login servlet. ¿Sí? Que este mismo login servlet lo va a mapear como lo dijimos anteriormente. Login servlet. ¿Listo? Y voy a volver a correr esto. Es necesario volverlo a correr porque son cambios dentro del descriptor de la aplicación. Entonces es necesario volverlo a correr, detenerlo y volverlo a correr. Como ya nos corrió, entonces ya puedo venir acá nuevamente a la página anterior, ¿cierto? F5 aquí, para que cargue. Entonces, miren, volvió otra vez. Usuario y contraseña no existe la variable de usuario de sesión, usuario conectado. Entonces digito nombre de usuario y contraseña, login. Ahí ya me llamó login servlet, ¿sí? Y está cargando. Mire que aquí ya tiro las consultas contra la base de datos. Fue válido que el usuario y contraseña fueran válidos y como eran válidos trajo la información. Y acá está cargando el formulario con la lista de clientes. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces ya cargó, miren que ya cargó la lista de clientes, ¿cierto? Y ya yo puedo hacer lo que hace normalmente la aplicación, ya con el usuario autenticado. Listo. Vamos a agregarle a esto unos cambiecitos para que nos trabaje un poquito mejor, creo yo, para que podamos ver los cambios que hicimos. Listo. Vamos a colocar por aquí en alguna parte el nombre de la persona conectada para que uno sepa quién está conectado en la aplicación, ¿cierto? Entonces, eso lo hacemos aquí en el... Ay, aquí hubo una... Ah, ese sí. Aquí lo hacemos acá, ¿cierto? Cuando después de que vaya a cargar el ID contenido, pues metámoslo en una tabla. Metámosle por aquí una tabla. Con un border de 0, para que no se vea pues el bordo. Con un cell spacing también de 0. Bueno, esto es pulimiento pues, démoslo así. Ustedes lo pulen después. Y alineado a la centrada. Y a esa tabla agreguémosle una fila. Y agreguémosle una celda. Esto no me está autocompletando como yo quisiera.
y a esa celda pues agreguémosle un alineamiento no a la izquierda sino a la derecha, y ahí agreguemos lo que tiene el usuario en su nombre. Entonces yo aquí puedo con código Java, acuérdense que yo lo embebo, colocar que me imprima el usuario gwt.getUsername. Un nombre completo es que se llama, ¿cierto? Y adicionalmente le voy a agregar, bueno, no, eso lo hacemos ahorita para no enredarlos, nombre completo. Y luego agrego otro tr y otro td, o sea, otra fila y otra columna, para agregar ahí el contenido de lo que yo voy a trabajar. Este sí coloquemos el alineado center para que quede bien. Listo. Ya con eso no es necesario recargar nuevamente, sino que lo doy F5 y me vuelve a hacer el proceso. Como ya el usuario está conectado, porque aún está en sesión, porque yo no he reiniciado la sesión, entonces él me muestra, ve aquí, el nombre de usuario conectado, Elber Suárez. Y ahí me está cargando lo de GWT. Mírenlo, ahí está. Y me aparece el nombre de usuario conectado. Obviamente que a esto ustedes le pueden dar una mejor presentación, que quede más bonito, ¿cierto? Para que se vea mucho mejor. Pero ahí lo tenemos. ¿Qué otra cosa vamos a hacer, muchachos? Pues yo necesitaría que según el rol del usuario conectado pueda o no pueda hacer alguna acción. Por ejemplo, si el usuario es administrador, le vamos a dar la posibilidad de que pueda eliminar o crear usuarios. Pero si no, que solamente los pueda ver. Listo. Entonces para eso yo me voy a ir para el UI. Entonces me voy a ir para mi UI Binder que tengo acá. Perdón, mi entry point que se llama client GWT UI Binder class. Y allí voy a obtener referencia a la variable. Recuerden que yo aquí definí una variable de JavaScript, ¿cierto? Miren, aquí está. Entonces yo podría obtener referencia a esa variable creada aquí en mi entry point, ¿cierto? Para hacer eso, entonces es necesario definir un objeto de dictionary, que eso es propio de GWT. Lo voy a llamar dictionary y le voy a decir que me obtenga get diccionario, del diccionario, la variable. Cuando habla del diccionario está haciendo referencia al diccionario de JavaScript. Recuerden que todo esto es JavaScript al fin de cuentas, entonces yo puedo jugar con ello. Esto al final, este código HTML que estamos escribiendo acá, se convierte en JavaScript al final. Entonces yo puedo hacer referencia a cualquier variable JavaScript que haya definido. Por ejemplo, aquí se llama user in session. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es obteniendo esa variable ya definida, ¿cierto? Y yo necesito que en cualquier parte del código pues se obtenga el usuario. Entonces yo voy a definir por acá una variable aquí en el shared, una clase singleton, clase usuario singleton. Para que sea singleton, entonces ustedes ya saben, debo definir un método estático y privado, private static usuario singleton, lo voy a llamar instancia. Voy a definir privado el constructor de usuario singleton.
para que sea singleton. Voy a definir una función pública y estática llamada getInstancia, que pregunte si instancia es igual a nula, entonces que a instancia me le lleve new instancia. New usuario singleton. Listo. Y que retorne instancia. Public static usuario singleton, se me olvidó ahí el tipo de dato que retorna. Get instancia. ¿Cierto? Y voy a definir también que aquí va a tener un método privado, un atributo privado de tipo usuario GWT. Lo voy a llamar usuario. Y que aquí tenga estas dos funciones. Una función, esta no, que se llame setup from dictionary. Voy a definir aquí una variable de tipo dictionary de GWT, ¿cierto? Para que me pase el diccionario ahí. Voy a decir que a usuario lo construya con usuario GWT, le pase el rol, le pase el nombre completo y le pase el nombre de usuario, ¿cierto? Para que eso pueda ser fácil, simple, eso debe ser estático también, usuario. ¿Sí? Y aquí en instancia, antes de, cuando haga el constructor, no, este no es necesario que sea estático, yo lo puedo dejar así, sin que sea estático, de tal manera que cuando yo tenga la instancia le digo setup from dictionary y ya él me tenga los datos. Y voy a hacer una función que sea public usuario GWT, get usuario GWT, para que me entregue el usuario. Solo lo debía haber hecho de otra manera. Return this.usuario GWT. Listo. Entonces ya con esto creado acá, puedo venir a mi UI Binder y decirle que a usuario singleton get instancia ya con la instancia le digo que me sete el diccionario pasándole el diccionario que tengo yo acá. Listo. Y ya con eso tengo yo una variable singleton para poderla usar en toda parte. Entonces, por ejemplo, yo quiero que en la lista de clientes no me muestre el botón crear cliente, o sea, este botón, agregar, cuando el usuario no sea administrador. Entonces yo vengo a esa clase que se llama lista clientes y por acá le voy a decir, no sé dónde ponerlo, dónde lo pongo, puede ser acá, que le diga, sí, usuario singleton punto get instance punto get instancia punto get usuario GWT punto get role, el rol del usuario conectado, es igual a ADM, ¿cierto? O mejor, si es diferente a ADM, entonces esto no lo puedo hacer así, punto equals
ADM. Si no es igual, entonces yo tengo que decirle acá que a agregar, o sea que es el botón, punto set visible, le lleve falso, para que no lo muestre, ¿cierto? Igualmente voy a hacer, bueno, ya con eso hecho, yo puedo entonces venir a refrescar esta página y ya vamos a ver que el botón agregar no se va a mostrar. Bueno, entonces aquí ya cargo la lista de clientes y si nos mostró el botón agregar. Resulta que si no lo mostró porque es que el usuario que está conectado sí es un administrador, ¿cierto? O sea que es administrador el usuario conectado. El usuario con el que yo me conecté es el usuario con un login Elber y aquí en la base de datos podemos ver que Elber es administrador. Juan es el que no es administrador sino auditor. Entonces ahorita vamos a conectarnos con auditor. Mientras tanto vamos a hacer algunas cosas para que esto nos funcione bien. Por ejemplo, este método agregar al botón, lo voy a agregar únicamente si el usuario es administrador. Si no es administrador, no lo hago. Entonces aquí voy a colocar un else, de tal manera que si es administrador, sí lo haga. Y adicionalmente, voy a agregar una funcionalidad para que cuando adicionen un cliente y el usuario no es administrador, no me muestre el botón, la fila eliminar, ¿cierto? Entonces yo le voy a colocar aquí que si no es administrador, entonces que si es administrador, voy a cambiar solamente de posición las cosas, ¿cierto? Miren que aquí lo que estoy haciendo es que si es administrador, o sea en el else, agregue la columna 3, la de acciones, y le agregue tamaño a esa columna, ¿cierto? Y aquí, al agregar un cliente, aquí en el método adicionar cliente, si es administrador, vámonos por defecto que sea administrador, esa lógica nos quedó ahí como rara, pero ustedes la organizan. Si es administrador, o sea que si es igual a administrador, muestre el botón eliminar, o sea, cree el botón eliminar, se lo agregue a la tabla y agregue la funcionalidad del botón eliminar. Esa funcionalidad y ya, hasta acá. Con eso le agrego yo cierta seguridad a la aplicación, aunque es una seguridad mentirosa. Porque esto, como acuerden ustedes, es código JavaScript. Al final de cuentas, alguien con ciertas habilidades podría impactar este código JavaScript y modificarlo. Listo. Entonces yo ya detuve aquí la aplicación, la voy a volver a correr para que veamos lo que hicimos. Entonces ya aquí corre la aplicación, me voy a conectar con el usuario Juan. Nombre de usuario Juan. La contraseña también es Juan, creo. Login. Y miren que cuando cargo, no cargo la columna con el botón eliminar, no cargo el botón crear y aparentemente la funcionalidad está bien. Listo. Hasta ahí vamos a dejar esta clase de hoy. El reto para ustedes es el siguiente. Voy a agregarle acá en la página JSP al lado del nombre de usuario le voy a agregar un href, ¿cierto? Un link. Y voy a decirle que ese link
tenga el label salir. Aquí ustedes le colocan lo que necesiten colocarle para que cuando el usuario le dé clic al botón salir, cierre la sesión y carguen nuevamente el formulario para pedir usuario y contraseña. Ese es el reto para ustedes. Yo ya mismo voy a subir este código, o ya debe estar subido cuando ustedes vean este video a la plataforma, el código tanto del ejemplo de Spring como este, para que lo miren y lo hagan para la próxima clase. Y en la próxima clase me cuenten cómo les fue. El martes hacemos un repaso general de todo lo de GWT, como lo pedía Juan Fernando la clase pasada. Nuevamente volver a explicar toda la iteración de cómo pasar de un lado al otro. No lo hice la clase que Juan Fernando me lo pidió porque creo que ustedes no han explorado suficientemente esta forma de trabajo. Entonces quiero que la exploren primero, se peguen un poquito contra el mundo y cuando ya se hayan pegado contra el mundo, entonces volvemos otra vez a hacer el repaso de todo para que ya ahí sí tengan los conceptos más claros. Entonces el martes hacemos eso. Lastimosamente a mí el día de hoy se me presentó un inconveniente familiar en la tarde, un compromiso que no pude eludir, pero entonces les dejo el video para que puedan trabajar. Listo. Muchas gracias muchachos. Nos vemos el martes.